Hola, durante la clase de hoy de ciencias trabajaremos sobre los ácidos nucleicos dando continuidad a lo que habían visto en el video pasado donde se hablaba del descubrimiento de los ácidos nucleicos y de cómo habían logrado entender cómo era la estructura molecular de estas sustancias. La fecha 7 de mayo, indicador de desempeño número 5, tema el ADN, semana número 3. La idea es que registremos en el cuaderno la información más relevante porque va a ser necesaria para nuestro próximo encuentro que será a través de Zoom. También puedes escribir todas las dudas para que las tengas presentes en nuestro próximo encuentro. Durante el desarrollo del video iré diciendo los nombres de algunos de ustedes con la clave para que en comentarios de Classroom escriban tu nombre con la clave para poder validar la participación en clase. ¿Listo? Bueno, la primera clave va para Mateo, Salomé, Mariana, Montoya, Dana y Juan Camilo con el número 2. En los últimos años, la ciencia ha experimentado un gran avance en materia de nuevas tecnologías y nuevas técnicas. Esto, que en un principio debería ser positivo, puede resultar peligroso cuando se hace un uso inadecuado de estos novedosos procedimientos. Todo esto pone de manifiesto la necesidad de una urgente reflexión sobre los problemas que se pueden derivar del uso y abuso de la ciencia. De esta reflexión se encarga la bioética, que intentará encauzar la actividad científica hacia el bien común. Paralelo a la bioética, se deben crear constituciones, leyes, normas y acuerdos internacionales que ayuden a controlar las consecuencias de estas nuevas técnicas y a su vez que prohíban el desarrollo de aquellas tecnologías que puedan resultar potencialmente peligrosas para la humanidad. Por ello, se hacen necesarios debates profundos que consigan establecer un equilibrio entre la ciencia, derecho, política y ética. El ácido desoxirribonucleico es entonces más conocido como ADN por sus siglas en español o sus siglas en inglés de DNA. Estaríamos haciendo referencia a lo mismo. Es un ácido que, como habíamos dicho anteriormente, se encuentra en el interior de los núcleos de las células. Contiene las instrucciones que determinan todas las características y funciones de los organismos vivos. Además, tiene como función transmitir las características a los descendientes durante los procesos de reproducción sexual y asexual, gracias a que en estos procesos que se dan en el interior de las células, este material hereditario tiene la capacidad de duplicarse para repartirse equitativamente a las células hijas. En las células eucariotas, el ADN está contenido dentro del núcleo, como se les mencionaba anteriormente, debido a que el núcleo de las células eucariotas tiene una envoltura nuclear, mientras que en la célula procariota está disperso en el citoplasma. Hay que tener presente que las células procariotas hacen referencia únicamente a las células de las bacterias y que las células de estas, su núcleo no posee una envoltura nuclear y por lo tanto ese ADN está disperso en el citoplasma. Hay que atender también a lo siguiente y es que todas las bacterias, no todas las bacterias tienen ADN. Hay algunas que su material hereditario fundamental va a ser el RNA. Más adelante veremos qué es eso de RNA. En el ADN está constituido por dos cadenas o dos bandas, también se llaman hebras, como podemos ver en la figura de la imagen, que parecen una escalera en forma de caracol, debido a una atracción química que hay entre las sustancias químicas que lo componen, lo que le permitiría enrollarse. Es importante tener en cuenta que el ADN se encuentra almacenado en el núcleo de una célula. Cuando la célula no está haciendo división, está supremamente enrollado y se conoce con el nombre de cromatina. Pero cuando la célula va a iniciar el proceso de reproducción celular, se organiza y se empaqueta en unas estructuras especiales denominadas cromosomas. Quiere decir que los cromosomas son eh, moléculas de ADN que están acomodadas en esas estructuras. Las cadenas están
formadas por un elevado número de compuestos químicos a los que denominamos nucleótidos. Esos nucleótidos están constituidos por tres sustancias diferentes. Pilas que estos nucleótidos los vamos a encontrar tanto en el ADN como en el RNA. Esas sustancias químicas que conforman al nucleótido se conocen como el grupo fosfato, que en realidad es un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno. Una azúcar pentosa. Pentosa quiere decir que está constituida por 5 átomos de carbono. Vamos a tener, ahorita vamos a mirar en el caso del ADN, una azúcar denominada desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas, que en el ejemplo de esto que está acá es la adenina, pero que existen otras tantas que ya vamos a ver. Todo esto en conjunto, tanto el grupo fosfato como el azúcar pentosa, como la base nitrogenada, reciben el nombre de nucleótido. Los nucleótidos del ADN entonces están constituidos por lo siguiente. Lo primero, el tipo de azúcar que los constituye. Ese azúcar, como les estaba contando ahorita, en la clasificación química se conoce como pentosa por estar formado por 5 átomos de carbono, pero tiene otras características que le asignan el nombre de desoxirribosa. De ahí que el nombre de este ácido sea ácido desoxirribonucleico. Como vemos acá en la imagen, la estructura del azúcar de 5 carbonos, cada punta de esta forma geométrica, que es un pentágono, entonces nos permite evidenciar que en cada puntica estará presente un átomo de carbono. Esta sería entonces la estructura química correspondiente a la molécula desoxirribosa. Eso es para que empecemos a mirar cómo se va haciendo de complejo recrear toda la estructura de todo el ADN. En segundo lugar, tenemos que el nucleótido del ADN tiene al grupo fosfato. Ese grupo fosfato, como lo mencionamos ahora, es el átomo de fósforo unido o haciendo enlaces con 4 átomos de oxígeno, pero que además le queda disponible un enlace en la parte de acá. Lo que vemos como esta R rojita es la parte que se va a pegar al otro nucleótido y va a permitir formar toda una cadena supremamente compleja y supremamente larga, que sería el ADN. El número 3, entonces hablamos de que está constituido por las bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas se dividen en 4 pilas. Para el ADN son adenina, guanina, timina y citosina. Como estos nombres pues son un poco enredaditos y bueno y tan largos para efectos prácticos, se representan con la letra A cuando hablamos de adenina, la A mayúscula, guanina cuando hablamos de guanina se representa con la letra G cuando hablamos de esta sustancia, timina se representa con la letra T y citosina se representa con la letra C. Estas bases nitrogenadas, entonces recuerden, se suma la base nitrogenada más el grupo fosfato más el azúcar, una sola base nitrogenada más esos otros dos componentes formarían un nucleótido y el ADN está constituido por millones de nucleótidos. Acá voy a mostrar un ejemplo. Miren que representamos con la A la adenina, como yo les había mencionado, con la T la timina, con la C la citosina, con la G la guanina, y esto se hace para poder caracterizar al ADN y estudiarlo de una forma más simple que haciendo toda la estructura química que es tan compleja. Al grupo fosfato lo representamos con una bolita, con la P, y al azúcar desoxirribosa la representan con este cuadrito. Todo esto en conjunto entonces formaría lo que conocemos como un nucleótido. Normalmente en las imágenes, en los libros, en internet vamos a encontrar cuando hagamos búsquedas del ADN, estructuras o referencias o imágenes como esta que simplemente nos simplifican la estructura real y compleja que tiene el ADN. Entonces vemos cómo nos aparece acá el grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que las bases nitrogenadas se atraen entre sí. Por eso es que el ADN se doblega como una forma de espiral, como unas escaleras en forma de caracol. La adenina siempre va a ser atraída por la timina y van a realizar unos enlaces. La citosina siempre va a ser atraída por la guanina y van a formar unos enlaces. Esos enlaces se llaman puentes de hidrógeno, son enlaces que son débiles, pues no son tan supremamente fuertes, podrían romperse en algún momento. Y
guanina y citosina nuevamente, timina y adenina, y así va a estar constituida toda la molécula del ADN. Vean, este pedacito de acá solito es un nucleótido, pero entonces ya empezamos a ver todos los nucleótidos que van a estar unidos. Acá, esta es otra forma que podemos también encontrar mucho cuando buscamos las imágenes en internet sobre el ADN, la forma de representarlo. A veces no quieren hacer quieren hacer una ampliación mayor del dibujo y lo hacen de esta manera. Pero miren cómo vuelve a aparecer en la fuerza de atracción o los enlaces que hay entre la timina y la adenina y la citosina y la guanina. Mírenlo acá. Esos enlaces es lo que hace que la molécula pueda doblegarse de esa forma. La replicación del ADN. La replicación del ADN se convierte en un proceso fundamental en el momento de la reproducción. Gracias a que el ADN se replica y se conserva una parte de las hebras, ahorita vamos a ver, en una reproducción que se llama semiconservativa, gracias a ese proceso es que nuestros descendientes comparten características similares a nosotros. Entonces, la replicación del ADN es la capacidad que tiene el ADN para hacer copias o réplicas de su molécula y ocurre en los procesos de reproducción. Miramos acá, es un proceso semiconservativo y hablamos de que es semiconservativo debido a que la cadena es doble. Cuando va a ocurrir el proceso de replicación, la cadena se abre, pues es un proceso químico más complejo, enseguida voy a mostrar también, y la cadena se va rompiendo, se va abriendo y le permite entonces a la nueva cadena de ADN formarse. Entonces, se forman dos nuevas cadenas, miren, se va a formar esta nueva cadena y esta otra nueva cadena. Van a quedar dos cadenas de ADN, pero esta primera que se produjo acá conservó una parte de la inicial y esta otra que se produjo en la parte inferior también conservó una parte. Por eso hablamos de que es un proceso semiconservativo. Siempre se va a conservar una cadena antigua con una cadena nueva. Siempre el proceso se va a dar de esa manera. La clave para Samuel Muñoz, para Kevin, Laura Ospina y Nico es la letra S. La replicación del DNA. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa
reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echamos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada.
Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Como vieron entonces en el video, el proceso de la replicación del ADN semiconservativo es realmente más complejo de lo que uno podría imaginar. Voy con la primera clave. La primera clave es para Jimena Agudelo, Jimena Areiza, Harold y María José. Deben escribir su nombre y la letra A. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el ARN. También se puede decir RNA. Acuérdense que en las siglas en inglés ADN, DNA o ARN, RNA estaríamos hablando de lo mismo, pues. Listo. Entonces el ARN es el ácido ribonucleico. También es un ácido que está contenido en el interior del núcleo de la célula. Por eso cuando hablábamos en el video pasado de ácidos nucleicos, habíamos hablado de ADN y del RNA. Listo, este ácido ribonucleico es el más abundante en la célula, a pesar de que el ADN carga con toda la información hereditaria. El RNA va a jugarse un papel supremamente importante porque va a descifrar el contenido químico y esa información química hereditaria que tiene el ADN. Y recordemos que hay algunos organismos que no tienen ADN, algunos tipos de bacterias, sino que su ácido nucleico es el RNA. Incluso en el caso de muchos virus, también lo que hay en el interior es el RNA. Voy con la segunda clave, sería para Isabela Betancourt, Miguel Ángel Betancourt, Esteban Borges, Emanuel Cardona y Andrés Felipe Cartagena, el número 14. Entonces, como vemos, en ese dibujo de la molécula anterior está formado por nucleótidos al igual que el ADN, pero quería decirles algo, miren que además está formado por una sola hebra, a diferencia del ADN que eran 2 cadenas que se emparejaban entre ellas por las fuerzas de atracción que habían entre las bases. Ahora el RNA solamente es una simple cadena, en raras ocasiones puede aparecer como una doble cadena. Está formada también por nucleótidos, al igual que el ADN. Esos nucleótidos están formados también por el grupo fosfato, por las bases nitrogenadas, y por el azúcar. La diferencia es el tipo de azúcar que va a contener y hay también una diferencia en las bases nitrogenadas. Entonces tenemos el grupo fosfato, el azúcar pentosa, que en este caso sería ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico, y las bases nitrogenadas. Todo eso conocido entonces con el nombre de nucleótido. Recuerden que eso lo habíamos visto al principio. Bueno, ¿cómo están contenidos o cómo están compuestos los nucleótidos del ARN? Entonces lo primero es el tipo de azúcar. Como se los estaba diciendo ahorita, el azúcar pentosa que lo constituye es el azúcar ribosa. Acá podemos ver la imagen, es muy similar a la anterior, pero tiene una molécula de OH adicional que la molécula de desoxirribosa no posee. Ay, perdón, estoy hablando como muy enredado hoy, lo siento mucho. Segunda cosa que tiene el nucleótido del ARN, el grupo fosfato. Este grupo fosfato no cambia, al igual que en el ADN, es un fósforo unido a 4 átomos de oxígeno y con este enlace disponible para hacerlo con la molécula, con los otros nucleótidos que se van a ir formando. En la parte número 3 tenemos las bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas, entonces tenemos a la adenina, a la guanina, a la citosina y al uracilo. Miren que aquí ya no existe la timina. Entonces la adenina que se representa con la A, la guanina que se representa con la G, la citosina que se representa con la C y el uracilo que se va a representar con la U. En el ARN la timina no va a estar presente, va a estar sustituida por el uracilo. Entonces siempre que en una cadena encontremos que hay presencia de uracilo, estaríamos hablando de RNA, y siempre que en una cadena encontremos presencia de timina, estaríamos hablando de ADN. Pilas con esa diferencia. Voy por la siguiente clave. Catalina Villa, María Camila Vázquez,
Daniela Baos y Luna. La clave de ustedes es el número 6. Bueno, resulta que existen además muchas clases de RNA. A diferencia del ADN, que solo hay uno, el RNA está dividido en 3 tipos distintos. Cada tipo cumple una función específica. El ARN mensajero se escribe con esa M al final para indicar que es el mensajero. Consiste en una secuencia de nucleótidos, o sea, un fragmento de ARN que corresponde a la transcripción de un trozo de ADN. ¿Cómo así? Quiere decir que va a transcribirse en términos del RNA. Va y coge un pedacito de ADN, lo lee y lo pone en términos de él. Es decir, que va a poner todas sus bases nitrogenadas, pero en términos del RNA. Entonces miramos acá, por ejemplo, el ADN que le sirve de molde y cómo el RNA mensajero está haciendo una transcripción, es decir, que se está transformando en el lenguaje del ARN. En las células y todo lo que ocurre en el interior de ellas solamente va a recibir las instrucciones de las proteínas, que finalmente son quienes van a dirigir y van a controlar toda la maquinaria celular. Y resulta que esas proteínas se van a formar gracias al ARN. Entonces, hasta que el ARN no logre leer el mensaje contenido en el ADN, entonces no se podrían formar las proteínas y no se podría dar las indicaciones a toda la maquinaria celular. Vemos entonces, por ejemplo, cómo el ADN, esta cadena es ADN molde y cómo el RNA es el complemento, pero ya en términos de otro lenguaje, por decirlo así, de otro lenguaje químico que sería el ARN. Entonces miremos que ya no está la T, entonces la A se relaciona con la U, la C se relaciona con la G, la C se relaciona con la G, la A se une con la U, la T se une con la A. Mire que la T pertenece al ADN, pero que en el RNA ya no la encontramos. La C con la G, la A con la U y así sigue consecutivamente. Voy a dar la otra clave. La otra clave es para Juan David Ruiz, Mateo Ruiz y Miguel Ángel Ríos. La clave de ustedes es el número 9. El otro ARN que podemos encontrar en segundo lugar es el ARN ribosómico. Este va a ser muy importante porque va a formar a unas estructuras celulares conocidas como los ribosomas. Esos ribosomas hacen parte de la formación de proteínas. Entonces esos ribosomas son unas estructuras muy pequeñitas que hay muchísimas en el interior de todas las células y que tienen una función enzimática, es decir, que ayudan a las reacciones químicas que están ocurriendo, en especial para la formación de aminoácidos y de proteínas. Acá vemos cómo se vería entonces la estructura química de los ribosomas. Miren cómo son de complejos, están hechos de una unidad mayor y una unidad menor. Esta es la subunidad mayor, esta es la subunidad menor. Esos dos se complementan y a través de ellos va a ocurrir la formación de aminoácidos y de proteínas. Pero después de que logren hacer una lectura y una transcripción y una traducción del lenguaje que hay contenido en el ADN. Eso ahí es bien importante para que lo tengan presente. Tercer tipo de RNA es el ARN de transferencia, por eso termina en T. Se encarga de leer el código, hay algo que se llama el código genético. Este código genético es universal, quiere decir que va a dar la misma secuencia para todos los organismos vivos conocidos hasta el momento. Lee el código que hizo el ARN mensajero. Acuérdense que era ADN que sirvió de molde para que se formara el ARN mensajero, pero aún así con el ARN mensajero la célula no puede formar proteínas ni seguir instrucciones. Entonces viene el ARN de transferencia que va a terminar finalizando como la traducción de esa información y va a generar unas sustancias químicas que se van a llamar aminoácidos y muchos aminoácidos van a formar a sustancias químicas denominadas proteínas. Por darles un ejemplo, hay muchas proteínas en nuestro cuerpo, la hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno
en la sangre, en nuestro organismo. Entonces, sin hemoglobina nosotros nos morimos porque no hay quien transporte el oxígeno por todo nuestro cuerpo ni los nutrientes. Y la hemoglobina es una proteína que se produce de esta manera. Hay otra proteína que es la melanina, que le permite obtener a las personas la pigmentación en la piel. Entonces, una persona unas células que no estén produciendo melanina, entonces la persona nace albina, sin ningún tipo de pigmentación en la piel, ni en el pelo, ni en los ojos, y son sumamente delicados a la radiación solar. Ahora, una persona que nace o produce mucha melanina es una persona morenita, y si produce mucha, es una persona negrita. Entonces ahí vamos viendo cómo las funciones de nuestras células están reguladas a través de las proteínas. Ese ARN de transferencia tiene esta forma e interviene junto con el ribosoma para poder producir los aminoácidos. Todo esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase en Zoom. Cómo es que se transcribe y cómo es que se traduce toda esa información. Lo importante es que sepan que existe el ADN, cómo está constituido y cómo se replica, porque se conserva esa información de una célula a otra. ¿Qué es el ARN? ¿Cómo está constituido? ¿Qué tipos de RNA existen? Para que en la clase de Zoom podamos entender cómo se van a dar esos procesos de transcripción y de traducción y finalmente de la formación de las proteínas, que es lo que le interesa a la célula estar produciendo. Voy con la siguiente clave. Juan Pablo Correa, David Garcés, Juan Pablo García y Santiago Gutiérrez con el número 17. Deben tener en cuenta que el único compromiso que les voy a dejar pendiente para la clase es enviar la actividad 0. Esa actividad 0 ya la tienen hecha desde hace mucho tiempo. Era un crucigrama que ustedes resolvieron en el módulo. Deben de tomarle la foto. No me lo van a enviar por Helpex, por favor. Deben de subirlo a Classroom. Cuando yo les monte este video y usted ingrese a mirar la clase de hoy, entonces tienen la posibilidad de al lado mandar o adjuntar el archivo que usted desee. Entonces le toma una foto y adjunta en esa partecita de Classroom, adjunta el archivo. Yo en videos anteriores ya les había explicado cómo adjuntar un archivo en Classroom. Por favor, no quiero mensajes en la plataforma diciendo que no lo envío por Classroom, sino que me lo están enviando por la plataforma, porque entonces le queda ese trabajo metido en la plataforma, yo no lo descargo y le queda la actividad en 0. Listo, entonces es muy importante, es enviar simplemente la fotico y hacer el comentario. El comentario que depende de su nombre y la clave que yo le estoy dando. Juan Manuel Henao, Sara Manuela y Ana Sofía, la clave es la letra F. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se cuiden bastante y que hayan tomado notica. Traté de hacer el video más lento y más despacio porque me habían comunicado en videos anteriores que estoy hablando muy rápido. Entonces, ahí nos vamos viendo. Recuerden estar disponibles la otra semana que nos veremos en Zoom, tanto para química como para ciencias. Chao.